sé que este es un tema delicado, pero no tengo miedo de hablarlo. Al final de cuentas, cada uno toma las riendas de su vida, ¿no? A veces, los giros más inesperados te enseñan quién eres, aunque no siempre de la manera que imaginabas. Hace poco, en una reunión familiar, me encontré con alguien que hacía años no veía, mi primo Robert. Y jamás pensé que ese encuentro cambiaría mi vida de una manera tan intensa. Fue una experiencia que me dejó llena de preguntas, dudas y una culpa que todavía me acompaña. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Ahora sí, ponte cómodo. Todo comenzó una tarde de otoño, en una reunión familiar que organizó mi madre para celebrar su cumpleaños número 55. Como siempre, estas reuniones eran un desfile de primos, tíos y parientes que solo veía en eventos importantes. Me gustaba reencontrarme con la familia, pero lo admito, algunas de esas interacciones eran más por compromiso que por gusto. Mi novio Lucas me acompañó, como lo había hecho en los últimos años. Siempre fue muy comprensivo con mi familia, aunque estas reuniones no eran precisamente su ambiente favorito. Todo comenzó una tarde de otoño, en una reunión familiar que organizó mi madre para celebrar su cumpleaños número 55. Como siempre, estas reuniones eran un desfile de primos, tíos y parientes que solo veía en eventos importantes. Me gustaba reencontrarme con la familia, pero lo admito, algunas de esas interacciones eran más por compromiso que por gusto. Mi novio Lucas me acompañó, como lo había hecho en los últimos años. Siempre fue muy comprensivo con mi familia, aunque estas reuniones no eran precisamente su ambiente favorito. No pude evitar sentir una especie de shock. ¿Cómo es posible que alguien pueda transformarse tanto? Intenté concentrarme en mi conversación con Lucas, pero cada vez que podía, mi mirada se desviaba hacia Robert. Hubo un momento en el que nuestras miradas se encontraron desde el otro extremo del salón, y sentí un cosquilleo inesperado. Fue solo un segundo, pero esa conexión visual me desarmó por completo. ¿Por qué me sentía así? Era incómodo y confuso. No podía ser otra cosa más que la emoción del reencuentro, ¿verdad? O al menos eso quería creer. Mariana, ¿y tú? Estás irreconocible, le respondí, con una sonrisa nerviosa. La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado entre nosotros. Nos pusimos al día rápidamente. Él me contó que había estado viviendo en el extranjero durante los últimos años, trabajando en una empresa de tecnología, y yo le hablé un poco de mi vida con Lucas y de mi trabajo. Pero había algo extraño en el aire, una energía difícil de ignorar. Es Robert, mi primo, respondí, sintiendo el rubor subir por mis mejillas. Laura soltó una risa ligera. Vaya, vaya, le di un ligero codazo, tratando de cambiar el tema, pero por dentro me sentía vulnerable. ¿Por qué me afectaba tanto su presencia? Lucas seguía distraído en su conversación con mis tíos, ajeno a lo que sucedía. Mientras tanto, yo no podía evitar seguir sintiendo esa extraña conexión con Robert. Cada palabra, cada mirada, me atrapaba más. Me convencí a mí misma de que era solo nostalgia, un momento pasajero causado por los años sin vernos. Pero había algo más profundo que no podía ignorar, la sensación de que, a pesar del parentesco, había una atracción latente entre nosotros. Y esa sensación comenzaba a inquietarme más de lo que estaba dispuesta a admitir. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, y la luz dorada de la tarde daba paso al suave resplandor de las luces del jardín. Mi madre había planeado todo con esmero, farolillos de colores, música suave y una mesa al aire libre decorada con velas y flores.
El ambiente se sentía íntimo, perfecto para una noche tranquila en familia. Sin embargo, dentro de mí, la tranquilidad estaba muy lejos de alcanzarse. A cada minuto que pasaba, la presencia de Robert me resultaba más intensa. Era como si una parte de mí quisiera permanecer a su lado, aunque sabía que no debía sentirme así. Durante la cena, Lucas y yo nos sentamos juntos, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Después de la cena, mientras la mayoría de los invitados se dispersaban por la casa y el jardín, ¿te diviertes?, preguntó con una sonrisa que parecía esconder un doble significado. Él se inclinó ligeramente hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Podía sentir su perfume amaderado y la calidez de su presencia. Era una cercanía peligrosa, pero no me moví. Es curioso cómo cambia la vida, ¿no? Hace años nunca imaginé que te volvería. Es curioso cómo cambia la vida, ¿no? Hace años nunca imaginé que te volvería a ver así, dijo, con un tono que llevaba una mezcla de nostalgia y deseo implícito. ¿Así como? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Robert me sostuvo la mirada durante un segundo más de lo necesario. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Intenté ignorar el calor que subía por mi pecho, pero sus palabras se clavaron profundamente en mí. A medida que la noche avanzaba, la tensión entre nosotros se volvía más palpable. Lucas seguía charlando con otros familiares, completamente ajeno a lo que ocurría. En un momento, me excusé para ir al baño y, al dar la vuelta en uno de los pasillos del jardín, sentí unos pasos detrás de mí. Era Robert. No podemos seguir así, dije en voz baja, casi como una súplica. Estábamos a centímetros de distancia, y la noche parecía envolverse en un manto de complicidad que me asfixiaba y me liberaba al mismo tiempo. Sabía que debía alejarme, pero cada fibra de mi ser quería quedarme allí. Esto es una locura, murmuré, sintiendo que mis propias palabras carecían de convicción. El tiempo pareció detenerse. Por un momento, el mundo dejó de existir, no había familia, no había reglas, no había Lucas. Solo estábamos él y yo, flotando en una burbuja de deseo contenido. Pero justo cuando sentí que iba a perderme en esa mirada, escuché la voz de Lucas llamándome desde el otro extremo del jardín. La realidad me golpeó como un balde de agua fría, recordándome que había una línea que no debía cruzar, aunque cada vez me costaba más resistirme. El tiempo pareció detenerse. Por un momento, el mundo dejó de existir, no había familia, no había reglas, no había Lucas. Solo estábamos él y yo, flotando en una burbuja de deseo contenido. Pero justo cuando sentí que iba a perderme en esa mirada, escuché la voz de Lucas llamándome desde el otro extremo del jardín. La realidad me golpeó como un balde de agua fría, recordándome que había una línea que no debía cruzar, aunque cada vez me costaba más resistirme. Al día siguiente, desperté con la mente nublada por la confusión y los sentimientos encontrados. Lucas había sido cariñoso esa noche, pero mi corazón se sentía dividido. La imagen de Robert seguía presente como un eco constante en mis pensamientos. Su mirada, su cercanía, y la manera en la que había pronunciado mi nombre me perseguían, como un recuerdo que no podía enterrar. Tratar de mantenerme firme junto a Lucas se volvía cada vez más difícil, como si mis emociones comenzaran a quebrarse sin previo aviso.
Más tarde, aprovechando que todos se dispersaban para realizar. Pensé que querías hablar, dijo con voz suave, como si hubiera estado esperando este momento. Yo lo miré fijamente, sabiendo que cada palabra suya complicaría aún más las cosas. No deberíamos estar aquí, susurré, aunque sabía que las palabras perdían peso cada vez que estaba cerca de él. ¿Qué es lo que temes?, preguntó Robert, sin apartar la vista de mí. Robert suspiró, como si hubiera estado esperando una respuesta similar. Dio un paso más cerca, y sin pensarlo, nuestras manos se tocaron nuevamente, esta vez con más intención. No era solo el contacto físico lo que me estremecía, era la conexión emocional que se había encendido entre nosotros sin que pudiera detenerla. Era una conexión que me arrastraba, aunque intentara luchar contra ella. Robert suspiró, como si hubiera estado esperando una respuesta similar. Dio un paso más cerca, y sin pensarlo, nuestras manos se tocaron nuevamente, esta vez con más intención. No era solo el contacto físico lo que me estremecía, era la conexión emocional que se había encendido entre nosotros sin que pudiera detenerla. Era una conexión que me arrastraba, aunque intentara luchar contra ella. Justo cuando empezaba a sentir. Yo asentí sin decir nada, sintiendo como la conexión entre nosotros, aunque momentánea, había dejado una marca profunda. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Lo que no sabía era si tendría el valor para hacerlo. Esa noche, el ambiente en la casa parecía pesado, como si cada rincón escondiera los secretos que nos habíamos estado guardando. La cena fue silenciosa, con miradas furtivas y conversaciones superficiales. Sentía que cada minuto que pasaba junto a Lucas me alejaba más de la calma y me empujaba hacia la tormenta interna que se gestaba. Me excusé temprano y subí a mi habitación, creyendo que estar sola me daría tiempo para poner mis pensamientos en orden. Pero al cerrar la puerta tras de mí, sentí que la soledad era igual de peligrosa. Unos minutos más tarde, alguien tocó la puerta suavemente. Sabía quién era antes de abrir, como si hubiera estado esperando que ocurriera. Al abrirla, ahí estaba Robert, con la misma expresión contenida que había llevado todo el día. No hizo falta que dijera nada. Simplemente entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. El aire se volvió denso entre nosotros, cargado de lo que ambos sabíamos que no debíamos hacer, pero que nos resultaba imposible evitar. Estábamos a solas, sin testigos ni excusas, en un espacio donde todo podía pasar. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté. Robert dio un paso más cerca, hasta que casi podía sentir su respiración. La proximidad entre nosotros era intoxicante. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza, y aunque sabía que cruzar esa línea traería consecuencias, la tentación era más fuerte que mi sentido común. Él levantó la mano lentamente y me apartó un mechón de cabello del rostro, un gesto simple pero lleno de intención. Estamos haciendo lo que siempre quisimos hacer, respondió. Por un instante, el mundo exterior dejó de existir. No había decisiones difíciles, ni pasado, ni futuro. Solo estábamos nosotros, atrapados en ese momento efímero que se sentía eterno. Robert me rodeó con sus brazos, y mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera detenerlo. Lo besé, sintiendo que cada parte de mí cedía ante el deseo acumulado durante años. Pero justo cuando la situación amenazaba con desbordarse, una voz interna me hizo dar un paso atrás. Me alejé, respirando con dificultad. No puedo, murmuré, no puedo, murmuré, aunque mi voz apenas sonaba convincente. No tienes que decidirlo ahora, repitió, susurrando casi en eco a lo que ya había dicho esa tarde. Luego salió de la habitación, dejándome con el corazón acelerado y la certeza de que nada volvería a ser igual. Minutos después de que Robert salió de la habitación, pensé que la tormenta había pasado, pero estaba equivocada.
No podía dejar de recordar el roce de su piel, la cercanía de su mirada, la intensidad contenida en cada uno de sus gestos. Mi corazón seguía latiendo frenéticamente, y aunque intentaba convencerme de que lo mejor era mantenerme alejada, cada segundo que pasaba me arrastraba más cerca del borde. Sin pensarlo demasiado, me levanté de la cama y bajé al pasillo, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. Lo encontré esperando junto a la ventana del corredor, como si supiera que yo iría tras él.